El diario de Eliseo, página 37. Mentí y mentí. Al día siguiente, 18 de enero del año 28, Jasón enfermó. Nos hallábamos en la playa del Yam, frente al caserón de los Zebedeo. El mayor nos buscaba y de pronto cayó a tierra. Vomitaba sangre. Nos asustamos, perdió el conocimiento y lo trasladamos al Palomar. Pero a pesar de los esfuerzos de todos, incluidos los mejores auxiliadores, mi compañero empeoró. Quesil y Abril no se movían de su lado, pero el mayor no reaccionaba. Parecía muerto. El maestro lo visitó en 2 oportunidades, pero no hizo ni dijo nada. En la segunda ocasión, en la tarde del 22, Jesús se sentó en el filo del camastro y abrazó a Jasón. El pobre piloto era un muñeco. En esos momentos pensé que se moría. Abril lloraba desconsoladamente. Aquella mujer estaba enamorada de Jasón. Después, al salir de la habitación, el Galileo me miró con intensidad. Fue suficiente, entendí, y puse en marcha el plan que había fraguado días antes, cuando ascendí al Rabit. Aquel 19 de enero, una vez en la cuna, pensé qué hacer. Después de meditarlo, opté por regresar a nuestro tiempo, 1973. Así podría intentar salvar la vida del mayor y de paso recibir nuevas órdenes. La operación, como dije, era un fracaso. El cilindro de acero, con las muestras biológicas del maestro y de su familia, desapareció. Jasón asegura en sus diarios que fue robado en la cueva de la llave en Biarritz, posiblemente por una niña salvaje. No lo creí. Era vital, por tanto, que el general Curtis me indicara cómo actuar. Afortunadamente, alguien tocó en mi hombro y por pura diversión dibujé un plan para advertir al mayor de mi posible retorno a la época de Jesús. Rectifiqué los diarios de Jasón introduciendo una serie de errores menores. Conocía la minuciosidad de mi hermano y estaba seguro de que tales errores no pasarían desapercibidos. Conjugué los fallos y establecí una especie de códigos que debería conducir a Jasón al Mar Muerto en una fecha especial, el 6 de octubre de 1973, el día del relámpago. Allí nos veríamos. Permanecí en el portaaviones hasta el 22 de enero. Al retornar a Saidán, todo seguía igual o peor. El mayor continuaba inconsciente, literalmente se moría, y tras la mencionada visita del maestro y su especialísima mirada, me puse en marcha. Quesil contrató un carro. Mi intención era trasladar al piloto a la cuna y despegar, pero surgieron inconvenientes. Abril luchó por acompañarnos. Me negué, y allí se quedó todo, en el caserón, destrozada. Quesil, por su parte, no permitió que viajara solo hasta lo alto del Rabid. No fui capaz de disuadirlo, y al abandonar el carro a las puertas de la ciudad de Migdal, el fiel servidor cargó con el mayor. Fue inútil, no cedió, iría conmigo hasta el final. Al llegar a la zona muerta, en la popa del portaaviones, traté de que permaneciera en el lugar o de que regresara a Migdal. Se negó, e hice algo que no me agradó. Lo golpeé y lo dejé inconsciente. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Que me acompañase hasta la nave? A las 4 de la madrugada de aquel viernes 23 de enero del año 28 de nuestra era, el ordenador central activó el motor principal, el J-85, y despegamos del Rabid rumbo al Mar Muerto. El vuelo fue tranquilo y en automático, y al alcanzar el Mar de la Sal, proseguí el plan previsto. Santa Claus efectuó la inversión de masa y aparecimos a las 21 horas del 28 de junio de 1973. Por cierto, volví a mentir, no había combustible para 40 segundos. Alteré el caudalímetro con la ayuda del ordenador. No quedaban 807 kilos, los tanques y la reserva sumaban mucho más, 1614 kilos. Me la jugué. Después de empujar al maestro al Mar Muerto, me situé de nuevo a los mandos de la cuna y penetré en el lago suavemente. En esos momentos vi ascender a Jasón. Sé que se percató del lento hundimiento de la nave. Quiso incluso aproximarse. Ese era el plan, que creyera que la cuna se había ido a pique. Y volví a mentir. No activé el cinturón gravitatorio, no en esos momentos, y descendimos a casi 330 metros. Activé los motores auxiliares y la cuna se mantuvo en estacionario a cosa de 10 metros del fondo, puro fango. La oscuridad era absoluta. Sí, me la jugué. Un solo fallo en el pilotaje y la nave se habría hundido en el fango para siempre. No tenía tiempo que perder.
Armé los acumuladores en racimo y Santa Claus procedió a soltarlos. Las 12 baterías fueron programadas para emitir energía en el momento adecuado, 8 días más tarde. Y un peso de 24 kilos los mantuvo a 5 metros del fondo. Los cálculos del ordenador central fueron exactos. Minutos después, activé el cinturón gravitatorio y la cuna ascendió hacia la superficie. Aparecimos a 140 metros de la costa jordana, cerca del wadi o río seco del Mujib. La nave fue apantallada en IR, infrarrojo, como elemental medida de seguridad. Nadie podía verla y fue aproximándome al wadi. Al llegar a 40 metros de la playa, activé la tercera parte del plan. Todo se desarrollaba minuciosamente según lo planeado. Lobo 1. Mi siguiente movimiento fue establecer comunicación radial con Lobo 1. Así llamábamos los militares del DRS al general Curtis. Marqué mi posición en el Mar Muerto y esperé. Minutos después, oía la inconfundible voz del general. Se interesó por Jasón y por mí, y respondí con evasivas. No era el momento de explicar lo ocurrido. Curtis prometió llegar en 2 días, y procedí a la liberación de la landing, el tren de aterrizaje. Se despegó de la cuna y quedó varado en las rocas, a 60 metros de profundidad. Después solté algunas de las antenas, especialmente las de los radares. Ya no eran necesarios. De esta forma, los que buscasen la nave deducirían que se había destrozado en el impacto con el agua. Los 100 metros de fango del fondo habrían succionado la máquina, haciéndola desaparecer para siempre. Recogí el traje de astronauta de Jasón que flotaba en la superficie del lago salado y dediqué el resto del tiempo a una detenida observación del mayor. Las corrientes y el viento, en efecto, lo arrastraron hacia la orilla jordana del Mar Muerto. Era lo previsto. Asistí a la llegada de un niño con un rebaño de cabras. Se trataba posiblemente de un beduino. Aproximé la nave un poco más y reduje el radio protector del escudo gravitatorio a 5 metros. El mayor gritó y trató de comunicarse con el muchacho. No tuvo éxito. El niño salió corriendo y se perdió entre las rocas del wadi, y allí permaneció Jasón, en silencio y visiblemente agotado. Después intentó caminar, pero no lo consiguió, y lo vi caer de rodillas. Temí lo peor. Mi compañero podía morir en aquel maldito desierto. Y me pregunté, ¿qué debo hacer? Seguí atento sin más. No podía hacer gran cosa. Lo vi vomitar, y al poco llegaron 3 hombres. Eran badawi, nómadas. El niño que se presentó con ellos los había avisado. 2 parecían jóvenes, el tercero, grueso y de baja estatura, aparentaba unos 50 años. Los más jóvenes mostraban las canjas típicas de los nómadas en la cintura, unas dagas curvas temibles. El más bajo se acercó a Jasón y lo interrogó. No sé de qué hablaron. La actitud de los jóvenes no me gustó. Discutieron y finalmente uno de ellos se acercó al mayor y sacó la daga. Me preparé. Si atacaban a mi compañero, los fulminaría. El segundo joven se situó a espaldas de Jasón y fue en esos críticos instantes, mientras yo apuntaba a la cabeza del primer nómada, cuando el tipo bajito sacó un revólver. Era un poderoso Magnum 44 y lo dirigió a la sien izquierda del portador de la canja. Segundos después, el árabe guardó la daga y dio media vuelta alejándose. El otro le siguió, y el del revólver permaneció a solas con mi hermano. Hablaron durante media hora. Después desapareció entre las quebradas del wadi. Jasón volvió a sentarse, parecía esperar. En efecto, al poco, el árabe del Magnum se presentó de nuevo en la costa. Tiraba de una mula. Lo acompañaba otro beduino. Ayudaron a Jasón a montar en la caballería y se fueron. Posteriormente supe que el nómada del revólver era un árabe cristiano de nombre Marcos. Trabajaba como guía de un grupo de arqueólogos. Habían levantado el campamento a 5 kilómetros del punto en el que encontraron a mi hermano. Respiré aliviado y me dediqué a revisar los siguientes pasos. Curtis aparecería. Era mucho lo que nos jugábamos.